Bien, ¿qué sucede cuando hay operaciones entre miembros del ente consolidado? En la consolidación, cuando existen operaciones entre miembros del ente consolidado, estas operaciones deben eliminarse totalmente, como dice acá la diapositiva. ¿Por qué? Porque justamente el objetivo de la consolidación de estados contables es que la información consolidada únicamente exponga las operaciones realizadas por el grupo económico con terceros. Por lo tanto, las operaciones internas deben eliminarse totalmente. Vamos a analizar casos concretos ahora en el caso de operaciones internas relativas a la compra y venta de mercaderías. La clase pasada vimos operaciones internas por créditos y deudas entre miembros del grupo económico y vimos que también se eliminaban. Ahora vamos a ver concretamente operaciones internas por compra y venta de mercaderías. Entre esas operaciones, entre miembros del ente consolidado, tenemos resultados trascendidos a terceros, que son operaciones con el ciclo económico concluido, y resultados no trascendidos a terceros, que son con el ciclo económico sin concluir. ¿Qué son los resultados trascendidos a terceros? Por ejemplo, la sociedad controlada adquiere mercaderías a terceros. Esas mercaderías luego son vendidas a la sociedad controlante y la sociedad controlante vende la totalidad de estas mercaderías a terceros. En ese caso estamos en presencia de resultados trascendidos a terceros, porque justamente son operaciones que ingresan en el grupo económico y luego trascienden o se vende la totalidad de esos bienes a terceros. En cambio, los resultados no trascendidos a terceros surgen, por ejemplo, cuando la sociedad controlada adquiere mercaderías a terceros. Se las vende a la controlante y la controlante no vende ninguna unidad a terceros. En ese caso, hay una operación de compra y venta de mercaderías que ingresó al grupo económico, pero que no trascendió a terceros, porque esas mercaderías quedan dentro del grupo económico sin trascender o sin venderse a terceros. Vamos a ver ahora las operaciones ascendentes. ¿Qué son las operaciones ascendentes? Venta de la emisora a la inversora. Pensemos, venta de B a la sociedad A. Tomemos como la sociedad inversora A y la emisora B. Entonces es ascendente porque vamos de abajo hacia arriba. En este tipo de operaciones, la sociedad controlada o emisora adquiere bienes de cambio, bienes de uso a proveedores que posteriormente son vendidos a la sociedad controlante o inversora. Luego, la sociedad controlante vende a terceros la totalidad de los bienes adquiridos previamente a la sociedad controlada. Entonces, acá estamos en una operación ascendente y en este ejemplo, esa operación trascendió a tercero, porque la sociedad controlante vende a tercero la totalidad de los bienes adquiridos previamente a la sociedad controlada. Operaciones descendentes, ventas de la inversora a la emisora, es decir, venta de la sociedad A a la sociedad B. En este tipo de operaciones, la sociedad controlante o inversora adquiere bienes de cambio, bienes de uso a proveedores que posteriormente son vendidos a la sociedad controlada o emisora. Luego, la sociedad controlada vende a tercero la totalidad de los bienes adquiridos previamente a la sociedad controlante. En este caso, estamos en una operación descendente y que trascendió totalmente a terceros. ¿Cuáles son los efectos de los resultados trascendidos a terceros en el estado de situación patrimonial? Si estamos en presencia de resultados trascendidos a terceros, para el cálculo del BPP, los resultados trascendidos a terceros no generan un ajuste en el patrimonio neto de la sociedad emisora, ya que las operaciones realizadas entre la sociedad y el grupo económico posteriormente generaron una utilidad con terceros ajenos al grupo económico. Es decir, cuando estamos en presencia de resultados trascendidos a terceros, no hay ningún tipo de ajuste o de eliminación que deba efectuarse en el estado de situación patrimonial consolidado. Pero sí tenemos que hacer algunas eliminaciones en el estado de resultados. Si no, acá, ¿qué tenemos? Si no se eliminara la operación realizada entre los miembros del grupo económico, el estado consolidado sería el siguiente. Por ejemplo, veamos un caso en el cual la controlada le adquiere a terceros mercaderías por 25.000.
y esas mercaderías son vendidas en 40.000 pesos a la controlante. La controlante vende a terceros por 60.000 esas mercaderías y el costo es 40.000. Entonces, este costo de la controlante se origina por la compra realizada a la controlada. Si nosotros no hiciéramos ningún tipo de eliminación, ¿qué sucedería? Tendríamos como consolidado 60.000 más 40.000, 100.000, menos 40.000 menos 25.000, 65.000, y reflejaríamos una utilidad de 35.000. Pero el problema es que este consolidado contiene operaciones internas. ¿Qué tenemos que hacer en el estado de resultados? Eliminar esa operación interna. ¿De qué manera? En la columna de eliminación, en el debe, colocamos 40.000, en la línea de ventas, en el debe, porque la venta tiene saldo acreedor, entonces en el debe colocamos 40.000, y en la línea del costo de venta del haber, 40.000. Entonces, el consolidado, ¿qué tiene? Como consolidado A más B, 60.000, costo de venta menos 25.000, utilidad 35.000. Este consolidado incluye únicamente las operaciones realizadas por el grupo económico con terceros, es decir, la compra por 25.000 realizada por la controlada y la venta de la controlante a terceros por 60.000. Entonces, de esta manera tenemos que trabajar el estado de resultados. Veamos un ejemplo práctico muy sencillo en el cual la sociedad B, en una operación ascendente, le vende a la sociedad A 100 unidades de mercadería a 10 pesos cada una y el precio de costo es 7 pesos cada una. Y la sociedad A le vende a tercero la totalidad de las mercaderías. Como vimos recién, aquí no se hace ningún tipo de ajuste en el BPP de la controlante. Entonces, consolidamos como ya sabemos. Eliminamos el BPP de 3.200, que surge del 80% de 4.000, ¿no es cierto? Entonces lo eliminamos en la columna del haber, calculamos la participación de terceros, el 20% de 4.800, eliminamos el 100% del patrimonio neto de la emisora y luego consolidamos en la última columna. Y el patrimonio neto del consolidado es exactamente igual al patrimonio neto de la controlante. Y en el estado de resultados, ahí sí tenemos que eliminar en el debe, me falta acá el título, pero en el debe las ventas y en el haber el costo de ventas, se elimina el resultado de la inversión de A en B y se calcula la participación de tercera, como ya sabemos. Pero acá lo que hicimos fue eliminar la venta interna de 1.000 pesos, realizada por la controlada a la controlante, y el consolidado luego nos arroja que el resultado del consolidado es exactamente igual al resultado de la sociedad controlante. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, ¿podemos seguir? Veamos ahora qué sucede en operaciones ascendentes, pero con resultados no trascendidos a terceros. ¿Qué sucede en el estado de situación patrimonial? En este ejemplo, la sociedad controlada adquiere en efectivo mercaderías a sus proveedores por un importe de 25.000 pesos. La totalidad de estas mercaderías son vendidas en efectivo a la sociedad controlante por un importe de 40.000. La sociedad controlante no vende ninguna de las mercaderías a terceros ajenos al grupo económico. Entonces, esas mercaderías son adquiridas por la controlada, se las vende a la controlante y quedan dentro del grupo económico. El patrimonio neto de la sociedad emisora a la fecha de consolidación es de 115.000 y el porcentaje de participación de la sociedad emisora del 80%. Entonces, calculemos la utilidad no trascendida a terceros, es decir, la utilidad que quedó dentro del grupo económico. Precio de venta 40.000, costo de venta 25.000, utilidad no trascendida a terceros 25.000. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es el impacto que tiene esto en el estado de situación patrimonial? En primer lugar, tenemos que ajustar el BPP de la sociedad controlante. El patrimonio neto de la controlada es 115.000. La utilidad no trascendida a terceros es 15.000. Patrimonio neto ajustado 100.000. ¿Por qué le restamos la utilidad no trascendida a terceros? Porque la sociedad controlada le vende a la controlante
estas mercaderías y genera una utilidad de 15.000 pesos no trascendida a terceros. Es decir, que el patrimonio neto de la controlada está inflado, valga la palabra, en 15.000 pesos. Entonces, y esos 15.000 pesos representan una utilidad no trascendida a terceros. Entonces hay que ajustar el patrimonio neto de la emisora y llegar a un patrimonio neto ajustado. La participación mayoritaria, entonces la vamos a calcular como el 80% por 100.000, 80.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en el estado de situación patrimonial? La controlante le adquiere a la controlada estas mercaderías y permanecen en el stock de la controlante por 40.000 pesos. Pero estos 40.000 pesos contienen una utilidad no trascendida a terceros de 15.000 pesos. Entonces tenemos que eliminar en el haber esos 15.000 para que el consolidado refleje únicamente 25.000 como mercaderías. Entonces, en el haber vamos a eliminar por el importe correspondiente a la utilidad no trascendida a terceros. Y en el estado de resultados, si nosotros no hiciéramos ningún tipo de eliminación, el consolidado nos arrojaría como un consolidado ventas por 40.000, costo de venta por 25.000 y una utilidad bruta de 15.000. Pero esa utilidad bruta reflejada en el consolidado es una utilidad no trascendida a terceros. Entonces lo que tenemos que hacer en el consolidado es eliminar esta operación interna. ¿Cómo la vamos a eliminar? En el debe colocamos el importe total de la venta. Y en el haber, ¿qué colocamos? El importe total de la venta, 40.000, menos la utilidad no trascendida a terceros, 15.000. 40.000 menos 15.000, 25.000. Entonces el consolidado, es decir, apartando esta operación, nos reflejaría que el consolidado es igual a cero. ¿Por qué? Porque el grupo económico no tuvo operaciones con terceros ajenos a este grupo económico. Entonces, de esta manera vamos a eliminar el importe de la venta y el costo cuando existen utilidades no trascendidas a terceros. Veamos este ejemplo muy sencillo, donde la sociedad B le vende a la sociedad A 100 unidades de mercaderías a 10 pesos cada una, precio de costo 7 pesos cada una. Por lo tanto, y la sociedad no vendió ninguna unidad a terceros ajenos al grupo económico. Entonces, existe una utilidad no trascendida a terceros de 300. Esos 300 se colocan en la columna del haber, en la línea de bienes de cambio, como vimos recién. La inversión BPP ya no se calcula el 80% por 4.000, sino el 80% por 4.000 menos 300, porque estos 4.000 incluyen la utilidad no trascendida a terceros. Y el patrimonio neto tiene que estar neteado de esa utilidad no trascendida a terceros. Entonces, el BPP 2.960 y la participación de terceros el 20% por 4.000 menos 300, 740. Luego eliminamos el 100% del patrimonio neto de la controlada. Nos dirigimos a la columna del consolidado, como ya sabemos, y el patrimonio neto del consolidado es exactamente igual al patrimonio neto de la controlante. Y en el estado de resultados, ¿qué hacemos? Eliminamos el total de la venta por 1.000 y el costo de ventas por 700. Estos 700 son iguales a ¿qué cosa? A los 1.000 menos los 300 de la utilidad no trascendida a terceros. Y el resultado de A en B ya no es el 80% por 1.000, es el 80% por 1.000 menos 300, es decir, menos la utilidad no trascendida a terceros. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Me voy un ratito al chat. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Bueno, no hay respuestas. Igualmente, por supuesto, estas diapositivas ustedes las pueden ver tranquilos, yo se las explico, pero presten mucha atención a lo que está acá.
Esto ya está subido a la plataforma, con las explicaciones. Bien. Esta diapositiva es cuando tenemos operaciones ascendentes con venta parcial a terceros. Es decir, la sociedad controlada le vende a la controlante mercaderías y la controlante vende una parte de las mercaderías a terceros. Hay una venta parcial a terceros. Esto se lo dejo a ustedes para que lo analicen solos. El mismo concepto, acá se diferencia la utilidad trascendida a terceros y la utilidad no trascendida a terceros. Entonces lo que se ajusta es la utilidad no trascendida a terceros, de la misma manera que vimos recién en el ejercicio anterior. Entonces esto se lo dejo para ustedes, para que lo vean. El concepto es exactamente el mismo. ¿Sí? Bien. Eso lo pueden usar ese ejercicio para practicar y para ver de qué manera se trabaja con ventas parciales. Pero el concepto es exactamente el mismo. Es decir, cuando existe una utilidad no trascendida a terceros, esa utilidad se elimina en la línea de bienes de cambio y también tenemos que hacer las eliminaciones correspondientes en el estado de resultados y ajustar además el cálculo del BPP. Bien. Antes de comenzar con las operaciones descendentes, quisiera saber si hay alguna duda o pregunta. Parece que no. Bueno, vayamos a las operaciones descendentes. Recordemos que las operaciones descendentes se producen cuando la sociedad controlante o sociedad A, en nuestros ejemplos, le vende mercaderías a la sociedad controlada, ¿sí? O a la sociedad B, en nuestros ejemplos. Veamos este caso. La sociedad controlante adquiere en efectivo mercaderías a sus proveedores por un importe de 25.000. La totalidad de estas mercaderías son vendidas en efectivo a la sociedad controlada por un importe de 40.000. La sociedad controlada no vende ninguna de las mercaderías a terceros ajenos al grupo económico. Es decir, estamos en presencia de resultados no trascendidos a terceros, operaciones descendentes. El patrimonio neto de la sociedad emisora a la fecha de consolidación es de 115.000 y el porcentaje de participación de la sociedad inversora es del 80%. Entonces, la utilidad no trascendida a terceros es igual a 25.000. 40.000 menos 25.000. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? El mismo caso que vimos recién. Pero acá esto tiene una particularidad. Cuando vamos a calcular la participación mayoritaria, es decir, el BPP de la controlante sobre la controlada, ¿qué sucede? La controlada no contiene en su patrimonio la utilidad no trascendida a terceros, porque acá no se da el caso como el caso anterior, que la controlada le vende a la controlante y la controlada genera la utilidad no trascendida a terceros, sino que acá la controlante es la que ha generado la utilidad no trascendida a terceros. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es calcular el porcentaje de tenencia accionaria sobre el total del patrimonio neto de la controlada. Es decir, aplicar el 80% por 115.000 y luego, como la sociedad controlante ha generado en sus registros contables los 15.000 pesos de utilidad no trascendida a terceros, es decir, en su propia contabilidad, la sociedad controlante posee 15.000 pesos correspondientes a utilidades no trascendidas a terceros, entonces lo que tenemos que hacer es restarle 15.000 pesos a la participación, pero no al patrimonio neto de la sociedad emisora. Entonces el BPP acá va a ser igual a 92.000 menos 15.000, 77.000. Como la sociedad controlante le vendió a la controlada, estas mercaderías se encuentran en el stock de la controlada. Y ese stock contiene la utilidad no trascendida a terceros. Entonces, vamos a colocar en la columna de eliminaciones 15.000 en el haber para que el consolidador refleje
las mercaderías sin la utilidad no trascendida a terceros. Y la participación minoritaria se va a calcular directamente el 20% por 115.000, por el total del patrimonio neto de la controlada. Y sin ajustar nada más, porque la controlada, les repito, no generó la utilidad no trascendida a terceros. Esa utilidad se encuentra en los registros contables de la controlante. Entonces, la participación minoritaria se calcula de esta forma, el 20% por el total del patrimonio neto de la controlada. En el estado de resultados, si nosotros no hiciéramos ningún ajuste, el consolidado reflejaría 40.000 de ventas y 25.000 de costo de ventas y tendríamos una utilidad no trascendida a tercero de 15.000. ¿Qué tendríamos que hacer en realidad? Ajustar las ventas en el debe por 40.000, ¿sí? Y por otro lado, ajustar el costo de ventas por 25.000. Y estos 25.000 son iguales a 40.000 menos la utilidad no trascendida a terceros. Veamos este ejemplo práctico. La sociedad A le vende a la sociedad B 100 unidades de mercaderías a 10 pesos cada una, precio de costo 7 pesos cada una, y la sociedad B no vendió ninguna unidad a terceros ajenos al grupo económico. La utilidad no trascendida a terceros es igual a 300. Entonces, en bienes de cambio, eliminamos en el haber por 300, presten atención acá, inversiones BPP, 80% por 4.000, y le restamos luego los 300. Entonces tenemos 2.900 como BPP. Participación de terceros, el 20% de 4.000. Entonces colocamos acá 800. Eliminamos el 100% del patrimonio neto de la emisora y luego realizamos la consolidación. Y el patrimonio neto del consolidado es exactamente igual al patrimonio neto de la sociedad controlante. Y en el estado de resultados, ¿qué hacemos? En la columna del debe, en la línea ventas, eliminamos las ventas por 1.000 y en el costo de ventas 700, que es igual a 1.000 menos la utilidad no trascendida a terceros, 700. Y acá, ojo, cuando calculamos toda la inversión en la sociedad controlada, hacemos 80% por 1.000 menos los 300 que es la utilidad no trascendida a terceros. ¿Por qué? Porque justamente la sociedad A ha incrementado su resultado contable por los 300 pesos de la venta realizada a la sociedad controlada. Entonces hay que restar los 300 y entonces lo que vamos a eliminar acá son 500 pesos, no 800. La participación de terceros se calcula el 20% por 1.000, 200. Entonces, procedemos luego a realizar la consolidación y el resultado del consolidado es exactamente igual al resultado de la sociedad controlante. Bien. ¿Preguntas? Veamos este caso de operaciones descendentes con venta parcial. El mismo caso en el cual la sociedad controlante adquiere mercaderías a sus proveedores por un importe de 25.000 y vende esas mercaderías por un importe de 40.000. Y la sociedad controlada vende el 60% de las mercaderías a tercero ajeno al grupo económico por un importe de 35.000 en efectivo. Entonces, ¿qué sucede? El 60% trasciende a terceros, es decir, 40.000 menos 25.000, 15.000. El 60% de 15.000 es utilidad trascendida a terceros. Y el 40% de 15.000 es la utilidad no trascendida a terceros. Entonces, lo que tenemos que eliminar ahora no son 15.000, sino vamos a eliminar 6.000, que es la utilidad no trascendida a terceros. El patrimonio neto es 115.000, el porcentaje de participación es el 80%. Entonces, cuando calculemos la participación mayoritaria, hacemos el 80% por 115.000 menos 6.000. Eso nos da 86.000. Y en el estado de situación patrimonial vamos a eliminar la utilidad no trascendida a terceros, que en este caso es igual a 6.000.
y nos queda el consolidado por un importe de 10.000. La participación minoritaria se calcula el 20% por 115.000, sin eliminar la utilidad no trascendida a terceros. Y en el estado de resultados, si no hiciéramos dentro del consolidado, utilidades no trascendidas a terceros. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En este caso, eliminar las ventas por 40.000, el costo de ventas por 34.000, que es igual a 40.000 menos 6.000. Los resultados de inversiones permanentes, ¿sí? Se calculan 80% por 11.000 menos 6.000, ¿sí? Entonces, y la participación de terceros. Entonces, ¿qué sucede acá? Veamos este ejemplo. La sociedad A le vende a sociedad B 100 unidades de mercadería a 10 pesos cada una, precio de costo 7, y se vende el 60% a terceros ajenos al grupo económico y mantiene el stock en 40 unidades. Entonces, de los 300, la utilidad trascendida a terceros es 180, el 60%, y 120 es la utilidad no trascendida a terceros. Entonces, viene de cambio, ¿qué tenemos? Eliminamos 120, inversiones, 80% por 4.000, menos 120, participación de terceros, 20% por 4.000, 800, eliminamos el 100% del patrimonio neto de la sociedad controlada y procedemos a revisar el consolidado, donde el patrimonio neto del consolidado es exactamente igual al patrimonio neto de la controlante. Y en el estado de resultados, ¿qué hacemos? 1.000 por las ventas, 880, que es 1.000 menos 120, el resultado en A, que es igual al 80% por 1.000 menos 120, es 680, eliminamos por 680, participación de terceros 20% por 1.000. Cuando consolidamos, el resultado del consolidado es exactamente igual al resultado de la sociedad controlante. Bien. Nos queda por último la consolidación del estado de flujo de efectivo. Les quería preguntar si tienen alguna duda, pregunta para hacer. Parece que no, no sé si expliqué muy bien o expliqué muy mal. No tiene términos medios el silencio este. Bueno, de todas maneras ustedes tienen las diapositivas para analizarlas. Están subidas a la plataforma con su explicación en el audio. Y bueno, tienen bastante material para ver. Igualmente ustedes con la contadora Difonso van a ver otros ejercicios similares donde van a terminar de reforzar estos conceptos, ¿sí? Por último, vamos a ver la consolidación del estado de flujo de efectivo. Es un caso sencillo, sin operaciones internas entre miembros del grupo económico. El supuesto está dado en que la sociedad controlante participa en controlada en un 80%, y tenemos el flujo de efectivo de controlante y el flujo de efectivo de controlada. Entonces, ¿qué sucede? Como la controlante participa en un 80%, la controlante no es propietaria, digamos así, del 100% del efectivo de la controlada, sino que es propietaria del 80%. Entonces, en las eliminaciones, por ejemplo, del efectivo al inicio, la controlante no es propietaria de los 10.000, sino que es propietaria de 8.000 pesos en realidad del efectivo al inicio. Entonces eliminamos por 2.000. Y en el efectivo al cierre, eliminamos por el 20%, es decir, por 5.000. Entonces el efectivo al inicio es igual a 30.000 más 10.000 menos 2.000, 38.000, y al cierre, 70.000 más 25.000 menos 5.000, 90.000. Entonces el aumento del efectivo del consolidado es 52.000. ¿Cómo lo vamos a explicar? Vamos a sumar la totalidad de los flujos de ambas sociedades.
Entonces tenemos 270 más 145, 415, menos 180 menos 95, menos 275, así, etc. Y llegamos a un flujo de efectivo generado por actividades operativas de 81.000. El flujo de efectivo de inversión por pagos por compra de bienes de uso, menos 13.000, menos 13.000, menos 26.000. Entonces incorporamos el 100% de los flujos de ambas sociedades. Pero, como les dije antes, la sociedad controlante no es propietaria del 100% del efectivo. Entonces tenemos que reflejar la participación de terceros. Esa participación de terceros se va a reflejar en actividades de financiación, donde en el debe colocamos el ajuste al inicio, del efectivo al inicio, y en el haber, la eliminación que hicimos del efectivo al cierre. De esa manera, llegamos a un flujo de efectivo de actividades de financiación de menos 3.000. Y de esa manera podemos demostrar el aumento del efectivo en cada una de las actividades operativas. Este es un caso sencillo donde no existen operaciones internas. En el caso que existieran operaciones internas, no está planteado acá. Lo pueden ver de mi libro de consolidación de estados contables, donde yo planteo también la elaboración del estado de flujo de efectivo en cada uno de los ejercicios, y se plantea también la elaboración del estado de flujo de efectivo cuando existen operaciones de compra y venta de mercaderías, ascendentes, descendentes, trascendidas a terceros, no trascendidas a terceros, o con venta parcial a terceros. Y en cada uno se plantea también la elaboración del estado de flujo de efectivo. En este caso he decidido mostrar un ejercicio sencillo, porque en el parcial no vamos a tomar la consolidación del estado de flujo de efectivo. Pero aquel que quiera profundizar lo puede ver de mi libro de consolidación de consolidación de estados contables. Esta es una diapositiva para que ustedes tengan un panorama general de la manera en la que van a consolidar el estado de flujo de efectivo. Bien, no sé si hay preguntas. Parece que no. Parece que Bueno, no. parece que no. Bueno, vos, Gila, bueno, ya vas a reforzar estos conceptos cuando les muestres el práctico. Sí, sí, ahora Sí, lo vemos. sí, sí, así que bueno, cualquier cosa, estamos en contacto y bueno, la verdad Dale, que profe. me llama la atención que no haya preguntas, pero bueno, cualquier cosa, Sí, veamos qué o pasa. estuvo bastante claro, pero bueno, por ahí, Sí, viste que dudas tienen, no sí, sé. además un tema nuevo y la verdad que Eh, ya tiene sus complicaciones el tema ya de las operaciones internas. Pero bueno, Después lo un día importante es que tienen antes, el material, tienen la explicación, sí, está el claro, audio subido, así que tienen todo para aprender. ¿Mm? sí. Así que a ver, Y casos prácticos tienen varios, estos que vos les das, más los prácticos, así que sí, sí, también ahí pueden sí, sacarse sí, hay dudas. bastante. Así que bueno, entonces Bueno, estamos en contacto. Bueno, bárbaro. muchas gracias Gracias, a todos. profe. Saludos. Nos Chao, chao, hasta vemos. luego. Chao, Chao, chao. chao, hasta luego. Bueno, vamos a ir entonces. Si se entendió, bueno, fantástico. Muy bien. Mejor todavía. Vamos a ir directamente al caso que tenemos en la cartilla, en el práctico. Vamos a parar el video. En este caso, a diferencia del anterior, hay ajustes y eliminaciones para hacer, entonces está bastante más completo. En este caso se trata de la empresa inversora que posee el 70% de las acciones de la empresa emisora, razón por la cual debe consolidar los estados contables de ambas empresas. A la fecha de cierre del ejercicio económico de dicha empresa,
31 del 12 del X6 se presentan los siguientes estados contables. Bueno, ahí nos dan el estado contable de situación patrimonial, estado de resultado, tanto de inversora como de emisora, y también el estado de flujo de efectivo. Y nos dicen, a continuación se detallan las operaciones que tuvieron lugar entre las sociedades durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del X6, a saber, dice, emisora S.A. le vendió a inversora S.A. mercadería por 7.600 pesos, cuyo costo asignado por emisora S.A. era de 4.600. Emisora S.A. valúa su mercadería según costo reexpresado, en tanto que inversora S.A. lo hace a valores corrientes, por lo que ha decidido revalorizar las mismas determinando el siguiente ajuste. La existencia final a costo reexpresado 72.000. La existencia final a valores corrientes 80.000. Entonces la diferencia valores de la existencia final son de 8.000. Dice saldo impago de la operación 3.000. Bien, veamos un poquito este caso, que ya lo vamos a resolver en la práctica, pero como para ir ubicándonos en qué es lo que pasó en este caso. Profe, Aquí hay... Sí. ¿nos puede compartir ese archivo por el grupo de WhatsApp? Porque en la plataforma no lo encuentro. ¿Cuál archivo, corazón? El enunciado del práctico. Ah, el enunciado. Porque en la plataforma está, pero no completo, o no lo encuentro yo. A ver, bueno, dame un segundito. Lo hacemos por la comisión, ¿no? Por el grupo. Sí, sí, por lo hacemos ahora, se los paso ahora. A ver si está acá. Denme un segundo. Ahí fue. Creo que incluso va con la solución. Me parece. ¿Le llegó? Pero me llegó uno que dice consolidación de estados, préstamo. Ese es, sí, ese es. No sé por qué dice préstamo, pero es ese. Fíjate, abrilo y ahí está inversora y emisora. A mí no me sale así, no sé, capaz que a los chicos sí, perdón. No, profe, A ver, a ver. Mando el que ya está en la plataforma, digamos. Claro, me sale el de la plataforma. A ver, a ver. Ah, controlante, sociedad A y B, ¿no? Claro, ese nos mandó ahora. Ese es el que se los mandé ahora. Y el que está en la plataforma no tiene el enunciado que usted estaba leyendo de inversora y emisora. El que está en la plataforma, ¿cuál es el que tienen? ¿Cómo se llama? Dice inversora y emisora, pero arriba dice año 2020 y no tiene, por ejemplo, el estado de flujo de efectivo. A ver, déjame que lo busque entonces. Les dejo de compartir y lo... Ah, está acá el planteo. Ahí se los paso, a ver.
Ahí va. Tienen la primera hoja es el planteo y después está la solución, que es lo que vamos a ver ahora. Listo, profe, ahora sí. ¿Sí? Bárbaro. Sí, gracias. Mejor, porque así me pueden seguir. Entonces, estábamos viendo el punto 1, ¿sí? En donde dice que hay en realidad lo que hay acá hay un cambio o una diferencia, una discrepancia entre la evaluación. A ver, creo que les dejé de compartir pantalla, ¿no? Vamos de nuevo. Ahí estamos, ahí ven mi pantalla, ¿sí, no? Sí, ahora sí se ve. Bueno, bárbaro. Acá hay una diferencia entonces en cuanto a la evaluación de la mercadería. ¿Qué dice la resolución? Que hay que hacer un ajuste. En este caso, emisora va a tener que ajustar la evaluación no a costos expresados, sino a valores corrientes. Por eso surge esa diferencia en la existencia final de 8.000. Esos 8.000 se sumarían, ¿sí? Porque estoy evaluando la mercadería a un mayor valor, ¿sí? Y después cuando nos dice saldo impago de la operación 3.000 pesos, esto es para que tengamos en cuenta que qué es lo que se pagó, o sea, cómo va a influir en el estado de flujo de efectivo, ¿sí? O sea, lo que se pagó o lo que se gastó en realidad es la diferencia entre ese saldo impago de 3.000, serían los 4.000, mercadería por 7.600, los 4.600 es lo que va a modificar el efectivo, los 3.000 serían una deuda. En el punto 2 dice, Inversora S.A. le vendió a Emisora S.A. una maquinaria por 14.000 pesos. El valor residual previo a la venta era de 6.000 y le restaban 5 años de vida útil. Emisora S.A. pagó en su totalidad la operación. Acá también nos están haciendo mención a si hay o no una modificación en el estado de flujo de efectivo, amortizando el bien por año de alta en forma completa y durante 10 años. Ambas empresas utilizaban esta maquinaria para su actividad productiva. El punto 3 dice, el rubro llave de negocios corresponde a valor llave por la compra de acciones de la controlada y se pide confeccionar los estados contables consolidados del grupo económico al 31 del 12 del X6, de acuerdo con las normas contables profesionales de la RT 21. Entonces, acá hay dos tipos de operaciones, una ascendente y una descendente, en función a lo que vimos recién en la teoría con el profe. Hay un ajuste que hay que hacer por la diferencia en la evaluación y hay un ajuste también en el punto 2. Si ustedes se fijan, dice que Inversora le vende a Emisora, ¿sí? Por 14.000. El valor residual previo a la venta era de 6.000 y le restaban 5 años de vida útil. Y dice que a Emisora pagó la totalidad de la operación y amortizó el bien por año de alta en forma completa y durante 10 años. En realidad tendría que haber amortizado a su valor residual y por los 5 años restantes, no por los 10 años que de los cuales ya habían transcurrido 5 desde que lo compró, en este caso Inversora, ¿sí? Inversora se lo vende a un valor residual 6 de 6.000 pesos, que es el valor al que debería haberlo incorporado al patrimonio Emisora, y amortizarlo por los años que le quedaban de vida útil, no por el total de la vida útil, ¿sí? Entonces, haciendo los cálculos previos, porque esto influye en el valor del BPP, entonces la amortización, lo que hizo Emisora es amortizar por el valor de compra y dividido los 10 años, cuando en realidad correspondía hacerlo a su valor residual y por los años que le quedaban, ¿sí? No por el total de años de vida útil del bien.
Entonces, el ajuste, la amortización fue por 1.400, debería haber sido por 1.200, o sea que es un ajuste positivo. Recuerden que cuando hacemos el asiento de la amortización acumulada estaría regularizando a la cuenta bienes de uso. Entonces, en este caso le restamos de más amortización, ¿sí? Entonces, esos 200 hay que devolverle a esos bienes de uso. Por lo tanto, aumenta un poco más el activo y va a variar el BPP de la empresa, de la inversora, ¿sí? El otro caso, en esa misma operación, nosotros tenemos una operación entre el grupo económico que no trascendió a tercero, ¿sí? Se hizo una venta de la maquinaria por 14.000, su valor residual era de 6.000, o sea que el resultado no trascendido a terceros es de 8.000. Esos 8.000 hay que sacarlos, hay que eliminarlos, porque no trascendió a terceros la operación, ¿sí? Cumpliendo con lo que dice la norma. Por lo tanto, estos dos cambios, eliminación y ajuste, provocan una variación en el cálculo del BPP, ¿sí? Si vemos acá, el patrimonio neto de emisora SA es de 146.760. Cuando se calcula la inversión, fíjense en el planteo, tenemos acá, el patrimonio neto es de 146.760, ¿sí? La inversión de inversora SA es el 70% de esos 146, pero estos 146 se ven modificados por los ajustes y las eliminaciones que hicimos porque tocan el resultado, ¿sí? de la emisora y también el patrimonio. Entonces, los 200 se los sumamos por el razonamiento que hicimos recién, teniendo en cuenta la amortización. Y estos 8.000 se los tenemos que sacar, hay que eliminar, porque está dentro del resultado. Cuando registró emisora, registró esos 8.000 como un resultado positivo de la compra, digamos, ¿sí? Entonces lo tenemos que sacar. Por lo tanto, el patrimonio de emisora ajustado no es de 146.760, sino de 138.960. A eso le vamos a calcular el 70% y nos va a dar el nuevo BPP corregido, que es de 97.272. Fíjense, acá ya hicimos, ya está la hoja, el papel de trabajo. Esta es la situación original, ¿sí? La transcribimos tal cual está en el enunciado. Aquí fíjense que lo que se va modificando, esto sigue igual, y acá la inversión es donde cambia, ¿sí? No son 102.732, sino que son los 97.272 después de realizar el ajuste y la eliminación. Y el BPP de la emisora registrado nos queda en, este es el que estaba registrado. Entonces, la diferencia, acá también va a haber un ajuste en el resultado de 5.460, ¿sí? Cuando vamos a verlo acá. En el patrimonio de inversora SA, teníamos dentro de este patrimonio, hay un resultado de la inversión que estaba, digamos, inflado en 5.460 pesos más. Entonces, este es el nuevo valor del patrimonio neto de inversora SA, ajustado y modificado por esta disminución en el resultado, ¿sí? Luego de haber hecho el ajuste del patrimonio neto de la emisora SA. Esto también, a su vez,
va a modificar la participación, vamos a hacer hasta acá, de lo que es la parte minoritaria, ¿sí? La participación en el patrimonio de la parte minoritaria. Tomamos el patrimonio neto de emisora, el inicial, le sumamos los 200 que surgían de la amortización, que sabíamos que era por la diferencia en el cálculo de la evaluación de los bienes, le restamos los 8.000, ¿sí? Y nos daba el valor neto, el patrimonio neto de emisora ajustado. Como hicimos con inversora, en este caso le calculamos el 30% y la participación minoritaria es de 41.688. De la misma manera, hacemos el cálculo del resultado. Fíjense, el resultado neto de emisora S.A., que está en el planteo, es de 27.982. Este resultado estaba afectado, digamos, está adentro de esos 27.982, estaba la amortización que habíamos calculado de más y a la vez el resultado calculado de más por parte de emisora. Entonces tenemos, le devolvemos los 200 porque la amortización era menor y le restamos los 8.000 por la parte del cálculo, digamos, del valor residual y el valor de la venta. Entonces, el resultado de emisora S.A. ajustado, en este caso ya no es 27.982, sino es 20.182. Por lo tanto, la tenencia minoritaria de inversora S.A., que es el 30%, va a ser de 6.055. ¿Sí? Si vamos a la solución, fíjense, esta es la columna ajustada. Partimos de los datos, tanto emisora también se va a mantener igual. Lo que se modifica en este caso es el nuevo cálculo, el caso del estado de situación patrimonial de inversora por el ajuste que se hace en el BPP. La inversión es de 97.272 y no 102.732. Sabemos que eso se elimina, por eso va al haber, ¿sí? Cuando empezamos a hacer la consolidación. En el caso de los bienes de uso, fíjense, tenemos el ajuste que hacemos de los 200 que le devolvemos a la evaluación de los bienes de uso, y acá los 8.000 por el cálculo, en realidad por haber contabilizado esos bienes de uso en 14, cuando en realidad correspondía tomarlo en, ¿cómo era el valor que habíamos dicho acá? 6, ¿no? Era el valor residual, 6.000. Entonces lo que hacemos es restarle esos 8.000 que estaban calculados, digamos, o evaluados en el patrimonio de emisora de más. Esos serían los 3 ajustes que se hacen cuando empezamos a consolidar. Si lo empezamos a hacer desde los rubros caja y banco, fíjense que sumamos, ¿sí? El estado de situación patrimonial de inversora ajustado más el de emisora. Son los 22.000. En los créditos por venta vamos a sacar, fíjense que teníamos ahí el saldo impago, son esos 3.000 pesos, como no trascendió a terceros, se lo elimina, ¿sí? Lo que es crédito para una es deuda para la otra, entonces eliminamos los 3.000 acá, y en el caso del pasivo va a ir al debe para poder eliminarlos. Entonces nos queda 17.800. Fíjense que este práctico está bastante combinado, ¿sí? Tiene un poquito de todo. En el caso de los bienes de cambio, se suman los dos.
En la inversión, en la línea de BPP, al consolidar se elimina, pero por el valor ajustado del BPP. En el caso de los bienes de uso teníamos el ajuste de los 200 que le devolvemos y los 8.000 que eliminamos. Esto nos da un total de 246.200 y la llave de negocio sigue por el mismo valor. Entonces, en este caso tenemos un total de activo de 421.120. Fíjense que acá no hacemos, cuando trabajamos con el consolidado, no discriminamos lo que es corriente y no corriente, ¿sí? Trabajamos directamente con todo el activo. Lo importante es que hagan bien estos cálculos, los que están dentro de la consolidación propiamente dicha. Si vamos al pasivo, como teníamos estos 3.000 impagos, no es una operación que no trasciende a tercero, entonces se elimina el crédito, se elimina la deuda. En este caso nos va a quedar los 31.706, van a surgir de la suma de los 26.900 más los 7.806 menos los 3.000. Deuda financiera sigue igual, por lo tanto se suma el total. Y acá tenemos el total de pasivos de 156.640. Surge lo que establece la resolución técnica 21, que es entre el pasivo y el patrimonio neto la participación minoritaria, ¿sí? Que habíamos hecho el cálculo que la participación minoritaria era el 30% del patrimonio neto de la emisora ajustado, ¿sí? Ese valor, los 41.688. Se suman ahí. El patrimonio neto, acá tenemos un ajuste, se ajustan se tiene que eliminar, acuérdense que se elimina el patrimonio neto de la controlada, en este caso de emisora SA. Hacemos primero el ajuste de los 200 en el haber, ¿sí? Porque dentro de lo que es el resultado lo teníamos, la amortización está, cuando hacemos el asiento de la amortización como para que se ubiquen, nosotros hacemos una cuenta de resultado negativo, que es la amortización de los bienes de uso, y en el haber la cuenta regularizadora, amortización acumulada. Entonces, esos 200 pesos de amortización de más es un resultado negativo que está de más, calculado de más. Entonces, por eso lo mandamos acá al haber, porque le vamos a devolver al resultado esos 200 pesos por el ajuste que hicimos en el cálculo de la amortización. Y a su vez, eliminamos los 146.960, entonces nos queda el patrimonio neto de Inversora S.A. ajustado, ¿sí? Es lo único que nos quedaría en ese caso. El total del pasivo y del patrimonio neto, acá tenemos, en este caso, estaría totalizado por estas tres filas, ¿sí? El total del pasivo más la participación minoritaria y más el patrimonio neto de Inversora ajustado. Método de control para ver si hicieron bien. En la columna de ajuste y de eliminaciones del debe y del haber tienen que dar igual, y la columna de eliminaciones en el debe y en el haber acá nos tienen que dar igual. Vamos al estado de resultado. En el estado de resultado, bueno, copiamos en la hoja de trabajo, pasamos el estado de resultado de Inversora y el de emisora. En este caso no hay variación. Fíjense, están los 18.200, 18.200, los 30.000, los 16. El resultado de la inversión, 14.128, acá sí se modifican. Fíjense, teníamos el resultado de la inversión original, eran los 19.580. ¿De dónde surgía esto? Era el 70% del resultado original
de Emisora S.A., que era de 27.982. Cuando hicimos acá el ajuste, nosotros teníamos registrado de más el resultado, ¿sí? Entonces, acá estos 5.460, aquí es donde se van a ajustar, en el resultado de la inversión. Y ahí lo tienen, ustedes, está el cálculo para que vean, los 19.588, le restamos el ajuste de los 5.460 y nos queda el nuevo valor del resultado de la inversión, que son los 14.128. En el resultado por tenencia sigue igual, tanto de inversora como emisora, los intereses siguen iguales, el resultado financiero por tenencia, los 26 y los 9.800 siguen iguales, los otros ingresos de 8.000, acá ya vamos a ver qué es lo que pasó, y se agrega el resultado minoritario, al igual que la participación minoritaria, por los 6.055 que surgen de este cálculo que hicimos acá, ¿sí? Del nuevo resultado de emisora, el 30%. Cuando vamos consolidando, ¿qué vamos a hacer? Hay una venta entre inversora y emisora de 7.600 pesos que no trascendió a terceros. Al no trascender a terceros, lo que tenemos que hacer es eliminarla. Entonces, la venta de inversora que estaba en el haber va a ir al debe y el costo va a ir al haber. Y estos 200 es lo que les comentaba recién, cuando hicimos el costo de venta de los bienes de cambio. En el costo de la venta, recuerden que está el valor de salida de los bienes. En este caso se ve afectado por esos 200 que ajustamos en el resultado, ¿sí? Entonces va a ir al haber. Entonces hacemos los 192, los 144, sumamos los debes, restamos el haber, ahí tienen la suma y nos da los 328.200. Esto nos da un nuevo resultado, una ganancia bruta de 174.200. Lo que vamos a hacer después es, en este caso los gastos van el total, el resultado de la inversión se elimina, ¿sí? Porque ya está contenida ya lo estamos sumando en la ganancia bruta. Vamos a sumar los intereses, eso no varía. Vamos a sumar los resultados por tenencia, los intereses y los intereses de los resultados financieros y por tenencia generados por pasivo. Y acá surge el resultado de la participación minoritaria que se resta. Entonces, si hacemos la suma y la resta de los costos, nos dan los 63.208, que nos coincide con el resultado neto de inversora S.A. ajustado, ¿sí? Fíjense, una manera de controlar acá, a ver si está bien hecho los ajustes y las eliminaciones en el estado de resultado. Si yo hago, no es que me va a dar igual el debe y el haber como en el estado de situación patrimonial. En este caso, la suma que yo hago, los 8.000 menos los 200 me da menos 7.800, la diferencia entre el debe y el haber. Eso se lo resto a los 27.982, que es el resultado de emisora S.A. y me da los 20.182. Si yo en las eliminaciones hago los 27.782 menos los 7.600, me tiene que dar igual, ¿sí? Creo que en el otro práctico también habíamos hecho, esa es una manera de comprobar, digamos, que está bien realizada la consolidación. Bueno, y acá tenemos sobre el resultado los 20.182, el 70% son
14.128 y el 30% los 6.055. En el estado de flujo de efectivo no es muy complicado, tenemos que tener en cuenta qué es lo que modificó en sí el resultado, ¿sí? No el resultado, perdón, el efectivo. Entonces, hacemos la variación del monto, el efectivo al inicio, el efectivo al cierre, nos da, hacemos la suma de inversor ajustado con emisor original, digamos, y nos da que hay un aumento, en realidad no es un aumento neto del efectivo, sino que es una disminución en 1.160. Ahora, ¿cómo se da esa disminución? Teníamos los 4.600, que eso sí se había cobrado, ¿sí? Entonces, lo que iba al debe para una va a ir al haber y así para el otro caso. ¿Ven? Lo que es cobro de ventas, en el caso de, como no trascendió a terceros, se eliminan, ¿sí? Esa es la razón, digamos. El cobro de las ventas que teníamos acá por 4.600, el importe de la venta entre el grupo, fíjense ahí está, dice 7.600, saldo impago 3.000, o sea que el flujo de efectivo entre el grupo económico son 4.600 y es lo que se va a eliminar. Lo que se cobró de un lado era deuda del otro, entonces va en el debe y en el haber. Y en el caso de las actividades de inversión, teníamos también el cobro de los 14.000 de la venta del bien de uso. Está en el punto 2. Inversora le vende a emisora una maquinaria por 14.000. Y ahí nos aclara que emisora S.A. pagó en su totalidad la operación, ¿sí? Por lo tanto, una va al debe, la otra va al haber y se elimina porque no trasciende a terceros. Entonces, ahí llegamos a la justificación de la variación del efectivo de los 1.160 que teníamos al inicio, ¿sí? De la variación del flujo de efectivo. Y en este caso, bueno, la manera de controlar es también sumar los debe y haber que nos tienen que dar igual, ¿sí? Con eso estaríamos con el práctico. ¿A dónde estamos? Dejen de escribir la pantalla. Ah, ¿eso fue hace rato? Sí. Bueno, no sé si hay alguna duda en el práctico. Con esto tendré... ¿No? Es bastante sencillo, ¿sí? Lo que es consolidación. Por lo que escuché de lo que comentó el profe, no va a entrar el flujo de efectivo en el parcial. No sé si ustedes escucharon lo mismo. Pero no se confíen porque sí va a entrar consolidación. Por las dudas, vean también consolidación de flujo de efectivo. Eso ya les voy a preguntar bien a los jefes de trabajo práctico a ver si realmente no va a entrar flujo de efectivo, porque creo haber escuchado eso, no sé si es así o no, pero no se queden con las dudas de nada. La semana que viene empezamos con los prácticos de empresa agropecuaria. Y me parece que el parcial es el 15, ¿puede ser? Estamos ahí ya, ¿no? Gilda, ya hay un par de consultas en el chat. ¿Cómo estás? A No ver. te saludé. ¿Cómo estás, Gaby? Todo bien. Decime porque no... Ahí Roberto dice que tiene una duda del trabajo práctico anterior y Luciana pregunta si los otros ingresos siempre se eliminan por el monto del ajuste. Los otros ingresos. A ver.
Otros ingresos, estamos en el estado de resultado, ¿no? Claro, sí, porque esos 8.000 que están en otros ingresos están dados por el tema de la operación entre el grupo económico, ¿sí? Entonces por eso lo ajustamos, lo eliminamos. Claro, tienen que ver de qué se trata el contenido del saldo, digamos, si es operación con Claro. terceros o con el grupo. Ujú. ¿Y cuál era la otra duda de Roberto? Y Roberto dijo que tenía una duda del práctico anterior, pero no dijo cuál. Y Ariana ahora pregunta si podemos pasar al grupo la resolución del práctico de la clase pasada. Sí, lo único que bueno, se los paso ya enseguida porque no lo tengo ahora a mano. Pero creo que sí está en la plataforma, ¿o no? Ah, No. sí, ¿no? ver. Debería. Profe, disculpe, yo tenía la duda del Sí, práctico anterior. a ver. Quería preguntarle, como ustedes, las dos profes dijeron en la clase anterior, que bueno, que veamos el práctico ese que quedaba ahí pendiente del consolidado cuando había un préstamo. Bueno, yo hice el estado de situación patrimonial, pero quería saber cómo era en el caso del estado de resultados, en el caso este particular de que había un préstamo. El que vimos en la clase anterior. Sí, sí, había un préstamo Entre el grupo. Sí, 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 había un préstamo de 500 y intereses de vengado de 100 pesos. Yo quería saber la parte del estado de resultado porque lo busqué en la clase que va en los archivos que subió el profesor Reston y no lo encontré al estado de resultado. Y eso está, si te fijas, está si está en la clase, es más, no sé si hoy no lo dio el profe, el caso ese del préstamo. Los intereses lo tenés que eliminar porque son operaciones entre el grupo económico. Entonces va en resultado positivo para uno y en negativo para otro, entonces se eliminan en el estado de resultado. ¿Sí? Fíjate porque está eso no lo dimos en el práctico de la clase anterior, pero sí está en uno de los ejemplos que dio, si no me equivoco, hoy el profe. Ah, bien. Se eliminan los ¿Sí? intereses nomás únicamente entonces del estado de resultado. Claro, Bien, bien. exactamente. Bueno, Fíjate, gracias. fíjate ahí en ese caso, en el estado de resultados son los intereses. Bien, ¿Sí? profe, gracias. Sí, sí. Beta. Claro, ¿ves? Ahí está. Este Cielo también lo contesta. Se eliminan los intereses en el estado de resultados. Claro, lo único que afecta, digamos, al estado de resultados es el interés. Después lo que es capital es crédito y deuda en el estado de situación patrimonial, para uno y otro. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Parece que no. Bueno. Bueno, mis queridos, aguanten, ya queda poco para terminar el cuatrimestre. Ahora les paso yo la solución, me voy a fijar si está, me parece que sí está en la No, plataforma. me acabo de fijar en la ¿No? plataforma y no está subido. Ah, bueno, ya se los pasamos y avisamos para que lo suban. ¿Y qué se subió a la plataforma entonces? Solo Solo el las teorías. enunciado, pero no el enunciado de hoy. El de la clase pasada sí. Y otro enunciado que creo que es el que dio el profe ahora en la teoría. Bueno, en realidad el práctico de esta clase ya lo tienen. Ya se los pasamos, ya se los pasé. Faltaría pasarles, bueno, les paso completo el de la clase pasada, para que tengan todo. ¿Mm? Y ahora que salga de acá del Zoom, se los paso. ¿Sí? Bueno, Gaby, Bueno, nos estamos viendo, bueno, la semana que viene agropecuaria. así es, con los ¿Mm? profes. Con los profes, Está expertos bien. en el tema. Sí. Bueno.